De los fármacos, o sea, de la farmacodinámica. Recuerde que, bueno, recuerde no, usted no se acuerda, pero la cascada de señalización normalmente uno la estudia, o teóricamente debieron haberla estudiado cuando vieron en biociencias, vieron células, membrana celular, o cuando vieron en fisiología, o morfofisiología como la llaman acá, que es un esperpento, pero la morfofisiología en endocrino. Si vieron pues endocrino, ¿no? No sé, la verdad no tengo ni idea porque como siempre los conducen solamente al ojo, pues no sé si realmente eso haya sucedido. Bien, pero aquí las estamos repasando. La semana pasada repasamos esta primera que fue la cascada de señalización donde se produce TAG, IP3, mucho gusto, y calcio. Así que no voy a entrar en detalle. Recuerden que el video de esto está en el aula virtual, usted lo puede mirar cuando quiera. Está en inglés, pero la verdad es que es muy sencillo, pues en caso de que le pregunte la traducción o usted sea una persona preocupadísima por el bilingüismo, que tampoco creo, pero que pues eso puede llegar a suceder. No, sí, tipsitos, algo más. Bien, no tomen a mal. Ustedes saben cómo es mi humor negro, más negro que nunca. Bien, repasemos entonces la cascada de señalización, pero en este caso no vamos a producir un segundo mensajero que es el DAG o el IP3 o el calcio, sino que vamos a producir AMP cíclico, que es otro de los segundos mensajeros. Si se acuerdan, habíamos mencionado que cuando usted tenía una célula, se acabó tan rápido, mira, se acabó rapidísimo este hijo de perra. Entonces cambiémoslo, estos tampoco sirven, entonces cambiémoslo por otro. Recuerden que si tenemos una célula y tenemos un receptor, a ese receptor se puede unir una molécula de señalización que es el primer mensajero, en nuestro caso sería el fármaco, pero lo que hace el receptor es amplificar la señal para que se produzca un segundo mensajero en el interior de la célula. En este caso ese segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. Y entonces vamos a ir paso por paso a mostrar qué es lo que ocurre realmente acá. Bien, ahí tenemos la membrana y ese choricito que ustedes ven ahí que atraviesa la membrana para arriba y para abajo es el receptor. Y el dorito o ese triangulito que se está uniendo al receptor sería el primer mensajero, en nuestro caso sería el fármaco. En el caso de endocrino sería una hormona. En el caso de un trabajo o una participación celular más amplia puede ser un factor de crecimiento. Todo depende de la molécula de señalización, que es el primer mensajero. En este caso decimos que es un fármaco. Recuerde que el receptor, este tipo de receptor está acoplado a un trímero. Un trímero es una proteína que tiene está compuesta por tres pequeñas proteínas, por decirlo así, que son la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Normalmente cuando ocurre la unión con el receptor, la subunidad alfa cambia el GDP por GTP y eso activa la subunidad alfa y se disocia, o sea, se separa de los otros dos componentes y navega a través de la membrana. Entonces la idea es que la proteína o la subunidad alfa ya activada con GTP viene a activar una enzima. La clase pasada habíamos visto que la enzima que se activaba era la fosfolipasa A2. Revise, ¿sí? En este caso la enzima se llama adenilil ciclasa, también recibe el nombre de adenilato ciclasa. Y lo llaman de esta manera. Adenilato ciclasa. Bien, ¿qué hace la adenilato ciclasa? Fácil, Lo que hace entonces la enzima es que convierte el ATP en AMP cíclico.
Y ya el AMP cíclico comienza a acumularse en el citoplasma de la célula como segundo mensajero. Como segundo mensajero, y lo que hace es activar obviamente distintas rutas para la célula. ¿Para qué? Para cambiar la actividad de la célula. Esa actividad, la idea es que sea una actividad relacionada con la parte terapéutica. Es decir, si usted le está pidiendo a la célula que desinflame, pues que detenga el proceso o la cascada de la inflamación. Si le está diciendo a la célula, no, venga, necesito que la célula no se divida, que no, en caso de que sea un cáncer, por ejemplo, usted le está mandando la orden a la célula de que no se divida, que no se produzcan más células de las mismas para que el cáncer o el tumor, digámoslo así, no prolifere, no aumente de tamaño. Entonces ya todo depende obviamente del tipo de fármaco que usted esté usando. Esa es la cascada de señalización del AMP cíclico, es muy sencilla. La otra era un poquito más complicada, si usted se acuerda. ¿Cómo hacemos para volvernos? ¡Qué mierda! Está pegado. Recorte de forma, ¿no? Salte de ahí. Sí, esto. Que lo movió, mira. Desgraciadito. En la anterior, lo que veíamos nosotros, ahora que voy a echar, pasa que cogía el fosfolípido y le cortaba la cabeza. Las dos colas se convertían en DAG y estimulaban por este lado para cambiar la actividad celular. El IP3, que es la cabeza del fosfolípido, se viene al retículo endoplasmático liso, abre el canal de calcio y comienza a emerger calcio del retículo endoplásmico, y el calcio es el que se encarga de modular o de alterar la ruta o la capacidad que tenga la célula de respuesta. Hay otras cascadas de señalización, ¿no, hermano? Sí, hay otras cascadas de señalización que son un poquito más complicadas. Esta cascada de señalización también está en el aula virtual, esa está en español, está muy bien diagramada. Si la quieren ver, véanla completa. No van a entender nada, a menos de que se siente usted obviamente a mirar esto con detalle, ¿cierto? La puede volver a ver y ahí se va a entender un poquitico más porque es compleja. Tiene muchas proteínas que están al interior de la célula que se activan. Eso lo llaman los científicos fosforileo, o sea, un fosforeleo. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, en la primera parte, RAF se fosforila, es decir, le agregan un grupo fosfato. Ya RAF activo, entonces fosforila la siguiente proteína y luego esa proteína fosforila la siguiente que termina yendo al núcleo para cambiar la actividad. Eso se llama un fosforeleo o simplemente una cascada de fosforilación que hace parte obviamente de los mecanismos de actividad celular dentro del citoplasma, digámoslo así, y que vienen a afectar obviamente la actividad genética. Recuerde que la vez pasada también habíamos visto que la actividad genética se puede alterar o silenciando los genes, que es el down regulation o la regulación hacia abajo o descendente, y la up regulation, o sea, activando los genes, que es la regulación ascendente o hacia arriba. Ustedes me dirán, no, pero pues, ¿yo para qué putas voy a ver eso? Pues lo tienen que ver porque finalmente aquí hay un montón de receptores. Muchos de esos receptores son receptores del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, que están asociados a proteínas G, ¿cierto? Si usted hace un repaso rápido del simpático y el parasimpático, recuerde que el sistema nervioso simpático también se conoce como adrenérgico por una razón, porque utiliza adrenalina, ¿cierto? Y los receptores pueden ser receptores alfa 1 y alfa 2. Y también podemos hablar de receptores de tipo beta, pero aquí dentro de los beta estaría beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, digamos que la variedad de receptores tiene también una variedad de proteínas G que obviamente genera una cascada de señalización diversa. Y por esa misma razón, nosotros podemos modular de una manera más o menos fina el comportamiento de la célula y el tratamiento. Porque modificar el comportamiento de la célula en nuestro caso significa llevar a cabo el tratamiento. No creo que a estas alturas no se escuchan tanto los carros, se escuchan igual, pero... Entonces, mire por ejemplo los receptores beta. Este es un receptor beta, puede ser un receptor de histamina, de serotonina, de glucagón o de cualquier hormona. Está acoplado a una proteína G, es decir, a
una proteína G, en este caso S, y lo que hace es que aumenta el AMP cíclico. Aumenta el AMP cíclico. En otros casos, los receptores beta, si es un beta 2 o un beta 3, puede activar también una proteína G, pero en lugar de activar el AMP cíclico, altera o produce una gran cantidad de AG, que es el diacilglicérol, IP3 o de calcio. Entonces, todas las cascadas de señalización van a cambiar dependiendo del tipo de receptor. Lo mismo sucede con el sistema nervioso parasimpático, como para hacer ahí un recorderis rápido. En el parasimpático, usted, el tipo de receptor que tiene son receptores M, que son los muscarínicos, o N, que son los nicotínicos. Dentro de los nicotínicos están los NM y están los NN. Y dentro de los muscarínicos están los M1, M2, M3, M4 y M5. Entonces mire toda la variedad de receptores que hay, y por esa misma razón, dependiendo del fármaco, se va a asociar a alguno de esos receptores, sea del simpático o sea del parasimpático, y cada receptor va a tener una cascada de señalización diferente. Por esa razón se modula las respuestas celulares en el cuerpo humano. Por si no sabían, eso no es a la guachapanda, eso es, ay no, vamos a hacer lo que nos da la gana, no, las células se controlan de esa manera. Y a nivel farmacológico, aquí hay más ejemplos. Miren los receptores M que les estaba mencionando, M1, M2, M3 al M5, utilizan proteínas G, Q11 o G y O. Estas siglas hacen referencia a la variedad o a la distinta variedad de proteínas G que están trabajando. Miren los adrenoreceptores, los alfa, y mire cómo se subdividen: alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C, y las proteínas G a las que están asociadas también son diferentes. Bien, yo voy a dejar ahí lo que es la farmacodinamia y nos vamos a meter con la farmacocinética. O sea que hasta ahí llegaríamos con los mecanismos de acción. NM y NN en el parasimpático. Bien, recuerden que la cinética es el movimiento de las moléculas, en este caso el movimiento del fármaco a través del cuerpo. Ese movimiento está, digamos, premeditado, o depende, o normalmente lo conocemos por una sigla muy básica en las farmacologías, que es la sigla ADME. ¿De dónde sale la sigla ADME? De la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿sí? Entonces esto es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Algunos libros le agregan otra letrica acá, que es la T. La T significa obviamente toxicidad. Entonces algunos libros de farmacología hablan de ADME, otros libros hablan de ADMET. Esto resume la farmacocinética, porque obviamente lo primero que sucede a usted al utilizar un fármaco es que se debe absorber. Si hay vascularización, se absorbe. Lo increíble es que a nivel ocular, a pesar de que nosotros tenemos una barrera hematocular, hay absorción. Y por eso es tan peligroso a veces usar fármacos del simpático o del parasimpático, porque pueden causar efectos que no se esperan, por ejemplo a nivel cardíaco en un paciente. ¿Usted qué hace? Entonces hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por esa razón, digamos, trato de explicar todas estas vainas con cierto detalle, porque usted no sabe, en caso de que vaya a formular, cuál puede ser el efecto del paciente. A veces uno no tiene la precaución de decirle, venga, usted es alérgico a algo, a usted le pasa, ¿sí? O de pronto recuerde que todos somos individuos totalmente diferentes. Imagínese la vascularización, las redes de vascularización pueden variar sutilmente cómo se forma esa arborización de los vasos sanguíneos, ¿sí o no? En todos es diferente, en todos es diferente. Por lo tanto, la absorción puede modificarse, y por esa razón este tipo de fármacos pueden generar efectos a nivel sistémico. Cuando digo sistémico estoy hablando del resto del cuerpo. Local en el ojo, sistémico en el resto del cuerpo. Siempre va a ser así. Bien, hay otras cosas que tienen que ver con la farmacocinética que están relacionadas con la sigla ADMET. Por ejemplo, el transporte plasmático. Por ejemplo, el volumen aparente de distribución. Todas esas son
digamos que añadiduras. El clearance, que es el aclaramiento. La vida media, es decir, cuánto dura en promedio un fármaco en sangre a concentraciones adecuadas para que obviamente genere un efecto farmacológico. Y finalmente la biodisponibilidad, qué tan fácil es que el fármaco esté, qué tan rápido está en sangre para que se distribuya a nivel del cuerpo. Entonces vamos a arrancar paso por paso, vamos a arrancar con la absorción, ¿cierto? La absorción es la entrada del fármaco, así de simple. Puede ser de uso local o tópico, sin embargo, puede absorberse. ¿De qué depende la absorción? Que entre a la sangre. Depende de la solubilidad del fármaco, depende de la concentración del fármaco, depende obviamente de la vascularización, es decir, de la cantidad de vasos sanguíneos que pueda haber, depende de la superficie de absorción. Si usted utiliza una superficie pequeña, pues se absorberá más bien poco. Si la superficie es más amplia, se absorberá un poquitico más. Y depende de la vía de administración. La vía de administración es importante. Digamos que en el caso de ustedes podría ser a nivel local, en saco conjuntival, o depende si el fármaco es de uso sostenido, puede ser a nivel intravítreo, ¿cierto? Porque también hay fármacos que se usan a nivel intravítreo. Entonces todo eso lo tienen que tener en cuenta. Ahora, si hablamos de la circulación en el sitio de absorción, les voy a poner un ejemplo que es típico. Usted tiene un dolor de cabeza, quiere que se le quite rápidamente, usted puede utilizar, y nada más tiene pastas, digamos, por vía oral, usted la puede poner sublingual. Si usted levanta la lengua y se mira al espejo, va a ver que está muy vascularizada. Normalmente cuando uno toma un fármaco, digamos un ibuprofeno, por poner cualquier ejemplo, normalmente para que logre quitar el dolor de cabeza, se demora en promedio unos 45 minutos, más o menos. Cuando usted lo pone a nivel sublingual, pues eso le va a parecer asqueroso porque el sabor es horroroso, es horrible, pero en 15 o 20 minutos usted ya tiene efectos. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando usted presenta algún tipo de alergia. Lo ideal es que usted utilice entonces el antihistamínico sublingual, pues como para que le dé tiempo de llegar a urgencias, no lo tengan que intubar, no tengan que hacer traqueotomía, ¿cierto? Pues, cositas varias que pueden llegar a suceder, bobaditas que ocurren. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora la vía de administración, no es lo mismo cuando usted se toma un fármaco por vía oral a cuando usted lo utiliza por vía intravenosa o cuando usted lo utiliza por vía intramuscular. ¿Sí va bien o no? ¿Sí despertó? Casi que no. Para dormir. Bien. No es lo mismo, obviamente usted tiene disponibilidad directa de una cuando el fármaco lo inyecta por vía intravenosa, pero asimismo el fármaco también es eliminado rápidamente. Sostiene más un fármaco por vía oral o por vía intramuscular. Ahorita vamos a ver los gráficos y se van a dar cuenta de la diferencia. Y además la vía de administración es importante porque los fármacos también se estabilizan a cierto pH. Hay personas que llegan y hacen esto, cogen intercambio de fluidos raros. Hay fármacos, por ejemplo, que me parece muy charro que la gente, por ejemplo, utilice ampollas de complejo B, ¿cierto? Eso lo he visto sobre todo en los gimnasios porque los tipos son muy musculosos, pero o sea, hay pocas sinapsis neuronales, ¿cierto? A veces, no siempre, pero a veces hay pocas sinapsis neuronales. Entonces, lo que hacen es que cogen el complejo B, parten la ampolla y la mezclan en una bebida y se lo toman y la están cagando, ¿cierto? Si se va a comprar un complejo B, pues que sea un complejo B por vía oral, no el ampolla, porque que se debe inyectar, ¿cierto? Porque al llegar al estómago, el estómago tiene un pH muy ácido. ¿De cuánto es el pH del estómago? Más o menos de 1.8 a 2, más o menos ahí está oscilando el pH, es bastante ácido y eso no funciona. En cambio, a nivel muscular, ¿cuál sería el pH? ¿Cuánto? Cuantifiquen. 6, sí, más o menos están 6.5, 6.8, que eso tiende a ser neutro. O sea que si hablamos de la capacidad que tiene la vitamina B de mantenerse estable, si usted se la toma y llega al estómago, pues no va a estar estable, se va a dañar. ¿Qué va a absorber? Nada, o sea, va a perder la platica, ¿cierto? Es mejor que se la inyecte. Si le da ya miedo las inyecciones, eso ya es otra cosa. Si le da miedo pues la inyección intramuscular, eso ya es otra huevonada.
tiene la cabeza llena de cosas. Profe, ¿y entonces qué cambiaría? O sea, si la molécula es la misma, si es la misma vitamina. La protección, porque usted Sí. cuando se lo toma, digamos, por vía oral, hay una protección que es gástrica y le alcanza a llegar esa cápsula, alcanza a llegar al intestino para que pueda ser absorbido. Porque en el intestino ya el pH es muy parecido a nivel intramuscular, es más neutro, ¿cierto? Siempre se neutraliza. Y el que ayuda a neutralizarlo es el bicarbonato que proviene del páncreas, junto con unas enzimas pancreáticas, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a que se mantenga estable la vitamina y se pueda absorber. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. No es nada más, no es que la vitamina cambie o la modifique, no es la misma, estoy totalmente de acuerdo. La diferencia es el revestimiento, en este caso de la cápsula. ¿Sí? Normalmente las cápsulas tienen revestimiento para aguantar el pH del estómago y liberar el fármaco en el intestino. En cambio, los comprimidos pueden liberarlo desde el momento en que llega al estómago. El comprimido son las pastas más pequeñitas o las grandes, esas zapotes como el tipo ibuprofeno, ¿cierto? Más o menos, para que tenga más o menos una idea. Bien, hay mecanismos de transporte, yo no voy a entrar en detalles de esto ustedes ya lo saben, ya lo conocen, desde biociencias, ustedes son unos sabios en biociencias, no saben cómo pasaron biociencias, pero sabemos que están aquí, ¿sí o no? ¿Vio? Siempre les digo lo que es, eso es típico. Bien, recuerden que hay difusión simple, que es cuando pasan las moléculas a través de una membrana, desde un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. No requiere de ATP, es un sistema relativamente sencillo, es lo más simple que hay, por eso se llama difusión simple. Pero también hay transporte mediado por proteínas, y dentro de ese transporte está el transporte pasivo. Ya no, la molécula ya es la misma esencia, es el paso de moléculas a través de una membrana desde un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una proteína en la membrana que funciona como un poro que facilita el paso de esa molécula, no más. Es lo único. Por eso también se le llama difusión facilitada. Y el último es transporte activo, que el transporte activo lo que hace es todo lo contrario, moviliza las moléculas desde un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, y para eso se requiere el gasto de ATP. Si usted se quiere acordar de eso, acuérdese de una volquetada de arena. Si usted es el conductor de la volqueta y levanta el volco, pasa de un lugar de alta concentración al suelo, de baja concentración. ¿Usted necesitó gastar energía ahí? No. Pero si usted le dice, no, marica, ahí no estaba, ahí no es más adelante, ¿qué le toca? Bajarse con la pala y coger la arena y echarla para arriba, está en contra del gradiente. ¿Qué le toca? Gastar ATP como un hijo de puta, ¿sí o no? Listo, ahí ya. ¿Se acuerda? Es una analogía que no es perfecta, pero que le ayuda a uno a recordar la diferencia entre esto y esto. Así de sencillo. Bien, hay diferentes tipos de moléculas transmembranales o de proteínas que ayudan con eso. Aquí ustedes pueden observar entonces un transporte activo donde el ATP obviamente está generando el paso de la molécula hacia otro lugar. Y si ustedes se fijan, eso ya está cuantificado. Puede ser de 10 a la 0, o sea, desde una molécula a 10 a la 3, o sea, a millones por segundo, que es bastante rápido. Pero hay otros sistemas que son más rápidos. Por ejemplo esto, ¿cierto? El sistema uniporte, el simporte y el antiporte, que son también de transporte. Aquí lo puse como transporte pasivo, pero realmente esto está mal, esto es transporte activo. Ahí sí me equivoqué. Puede transportar de 10 a la 2, o sea, 100 a 10.000 moléculas por segundo. Moléculas por segundo, o sea, eso es muy rápido, es muy eficiente. Bien, vías de administración. Ustedes solamente utilizan una vía que es tópica, ¿cierto? Un saco conjuntival, listo, sale para pintura, pero deben conocer las demás. Las demás vías son importantes, no las podemos dejar de lado. Está obviamente la vía digestiva, vía oral, mucosa oral, gástrica e intestinal. Ya habíamos hablado de la mucosa oral, cuando usted se pone la pasta sublingual se absorbe más rápido que utilizarla solamente por vía gástrica e intestinal. Vía rectal no es muy usada, normalmente es cuando el paciente está en shock, puede haber hipovolemia, o sea que la cantidad de sangre circulante es muy baja y se colapsan los vasos sanguíneos, ¿cierto? Hay shock hipovolémico, se llama shock hipovolémico, puede ser porque o está muy deshidratado o viene de un accidente y perdió muchísima sangre, es muy probable. Entonces, a veces la mucosa rectal es la única vía de pronto que sirve para administrar medicamentos, pero es una vía que no es tan recomendable porque si usted piensa en el intestino grueso, que es la última parte del tracto gastrointestinal,
no está preparado para absorber. La única porción del intestino que está preparada para absorber es la primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se llama? Duodeno, correcto. Vía parenteral. Cuando hablamos de parenteral, hablamos ahí de subcutánea, intravenosa, intramuscular, intradérmica, intraarterial, intratecal, intraperitoneal. O sea, son un montón. ¿Nosotros qué conocemos? Subcutánea, intravenosa, intramuscular. Es cuando te ponen, por ejemplo, anestesia a nivel epidural. Vía respiratoria, pues obviamente hay fármacos que se pueden inhalar, ¿cierto? Fármacos, o sea, drogas legales que se pueden inhalar. Ojo. Entonces, obviamente la absorción puede ser en las mucosas del árbol respiratorio. Y a nivel tópico, pues obviamente la que nos interesa a nosotros es la mucosa conjuntival, por obvias razones. Así que no hay lío allí. Miren la biodisponibilidad, esto es una comparación de las diferentes vías. Observen, por ejemplo, la vía oral. La biodisponibilidad puede ser de 5 a menos del 100%, o sea, el rango puede variar mucho dependiendo del fármaco. Y mire, por vía intravenosa, la biodisponibilidad sería del 100% porque el fármaco entra totalmente a la sangre, ¿cierto? Pero asimismo también se elimina, ya lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Comparemos esto. Miren, aquí tenemos en el eje Y la concentración en el plasma del fármaco y en el eje X tenemos el tiempo. Se está comparando tiempo versus concentración, ¿cierto? Mire la vía intravenosa. La vía intravenosa tiene una concentración plasmática del 100%, pero mire cómo decae rápidamente la concentración de ese fármaco en comparación, por ejemplo, con la vía intramuscular. ¿Tiene concentración del 100%? No, pero miren el área bajo la curva es un poquito más amplia en comparación con la intravenosa, ¿sí? Por eso se sostiene un poquitico más. Ahora compare eso otra vez. Compárelo con la vía oral. La vía oral tiene una disponibilidad, una concentración en plasma menor, pero el área bajo la curva es mayor en comparación con la intravenosa e incluso con la intramuscular, ¿sí? Y la vía rectal, pues ni se diga, lo que pasa es que obviamente lo poquito que se absorbe se mantiene en buenas concentraciones y es más difícil que sea eliminado en el tiempo. Sin embargo, si usted se fija, es también corto el tiempo en el cual permanece por vía rectal. Simplemente era para mostrarles eso. Ahora, si usted compara, esta es por vía de administración, esto es por el tipo de fármaco. No es lo mismo una solución oral a una cápsula, a un comprimido, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? No solamente por lo del pH y todo eso, sino por la disponibilidad o la concentración en el plasma. Solución oral tiene más o menos la misma área bajo la curva que la vía oral, normal, típica. Usted mira esta curva acá y es muy parecida a esta de acá. Si usted mira las cápsulas, mire que la disponibilidad en plasma es menor, pero el área es un poquito más amplia que en el caso anterior. Y los comprimidos, pues menos, los comprimidos ya son pastas muy pequeñitas, por eso se llaman comprimidos, ¿sí? Entonces, todo cambia dependiendo de qué, de la vía de administración y de la forma de presentación del fármaco. De la presentación del fármaco, eso también es diferente. Listo, ya hablamos de la absorción. Recuerden que la absorción depende de otros factores, la solubilidad, la vascularización, eso lo vimos al principio, para que lo tengan en cuenta. Ya se absorbió el fármaco, entonces se debe distribuir. ¿Qué es la distribución? Pues si llega a sangre, la circulación se encargará obviamente de distribuirlo de manera aleatoria por todo el cuerpo. O sea que lo que llega al lugar donde usted pretende que el fármaco llegue, o al destino del fármaco, digámoslo así, llegan trazas del fármaco, llegan concentraciones muy bajas, muy bajas. ¿De qué depende la distribución? Depende de que el fármaco se una a proteínas que hay en el plasma sanguíneo. Si no se une a proteínas, el fármaco va a ser eliminado más rápido. Si se une a proteínas plasmáticas, el fármaco se va a sostener por más tiempo en sangre. ¿Qué será mejor? Pues depende, ¿cierto?, de lo que usted necesite. Normalmente uno necesita que el fármaco permanezca el mayor tiempo posible para que genere un efecto terapéutico duradero, ¿cierto?, que es lo que estamos esperando. Entonces, ¿cómo sería el transporte plasmático? ¿Cómo debería o qué proteínas de la sangre o del plasma en este caso están vinculadas con ese transporte
de los fármacos. Hay muchas, pero aquí estoy señalando específicamente 5 de ellas. La albúmina, esa sí la conocen ustedes, pues la albúmina está flotando, pues digámoslo ahí en sangre. La alfa-1 glicoproteína, las lipoproteínas, las glicoproteínas beta y las gamma globulinas. O sea que todas esas proteínas pueden contribuir a que los fármacos puedan mantenerse durante más tiempo en sangre. Si permanece más tiempo en sangre, eso significa que el unión a proteínas aumenta lo que vamos a denominar como la vida media del fármaco. ¿Qué me determinará la vida media del fármaco? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Para qué me sirve entender lo de la vida media del fármaco? ¿Para entender qué? ¿Para comprender qué cosa? Las dosis, por ejemplo. Se pone Cada cuánto de administración. Correcto, la frecuencia de administración. Llegó tarde, pero llegó conectado, ¿sí o no? Ah, eso sí. Y párele bolas. Si usted obviamente toma un fármaco, digamos que usted se lo tomó a las 0 horas. Las 0 horas es la primera toma del fármaco, ¿cierto? Entonces el fármaco, mientras se va absorbiendo, va aumentando en sangre, luego se estabiliza y permanece durante un tiempo en sangre si se une a las proteínas plasmáticas. Posteriormente comienza a declinar o a disminuir la concentración de ese fármaco, y eso le permite a usted saber que, por ejemplo, el fármaco lo debe tomar cada 8 horas. Digamos que aquí se dieron las 8 horas, o sea que aquí esta es la primera dosis, esta sería la segunda dosis del día. ¿Por qué acá? Porque el fármaco otra vez se debe absorber, debe llegar a sangre y debe mantenerse en concentraciones constantes en sangre. Entonces, ahí es donde viene la cuestión de entender, esto ya lo había explicado en microbiología cuando hablábamos de resistencia. Esto le permite entender varias cosas. Por un lado, cómo usar correctamente los antibióticos. Por otro lado, cómo utilizar correctamente los demás fármacos. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, las damas. Ojo, sobre todo los fármacos, por ejemplo, antiniños, ¿cierto? Los fármacos antiniños, úselos a la hora que es. A la hora que es. No es ¿por qué razón se los digo? Porque usted dice, bueno, yo llego a la casa a las 6, el fármaco me lo tengo que tomar a las 6 de la tarde, pero yo llego a la casa tipo 7, 8 de la noche, o sea, con 2 horas de retraso. O sea que usted no se lo está tomando a las 8 horas, sino a las 10 horas. Mire la diferencia. A las 10 horas usted se lo toma, mientras llega a concentraciones en sangre, usted pierde todo esto porque se disminuye la concentración, por lo tanto va a disminuir ¿qué? La eficacia del fármaco, porque usted está subdosificando. Pasa con todos los fármacos, incluidos los antibióticos. Por eso es tan importante usar el fármaco cada cierto tiempo. Y eso depende de ¿qué? Del estudio de la vida media del fármaco. ¿Y la vida media del fármaco depende de qué? Del transporte plasmático. Todo está concatenado, ¿cierto? Asociado. Exactamente. Bien. ¿Cómo sería entonces o cómo se vería un área bajo la curva de un fármaco libre versus un fármaco unido a proteínas plasmáticas? Note la diferencia, usted puede alcanzar concentraciones altas, pero rápidamente van disminuyendo porque fácilmente se puede ir eliminando vía renal o vía hepática a través de las heces, ¿cierto? Mientras que el fármaco unido a proteínas plasmáticas puede alcanzar concentraciones adecuadas que se sostienen muchísimo más en el tiempo. Sin embargo, y a pesar de la eliminación, hay fármacos que se pueden acumular en el cuerpo. Obviamente el primer lugar de acumulación, ya lo acabamos de ver, son las proteínas plasmáticas, porque se unen a ellas. Ahora, se quedan toda la vida unida a la proteína, no porque si no, no harían nada. La proteína los puede liberar, el fármaco puede separarse de la proteína. Pero a veces en tejido conectivo comienza a acumularse el fármaco y se quedan ahí, quedan residuos del fármaco, trazas de ese fármaco allí, en huesos y dientes, en tejido adiposo, ¿cierto? Las mamás lo saben, cuando están consumiendo fármacos no pueden amamantar al bebé. La razón, se acumula en tejido adiposo y obviamente pues
La glándula mamaria, ¿qué es lo que hace? La leche materna es un filtrado de la sangre. Si estás filtrando sangre, muchas cosas que están en la sangre van a pasar a la leche materna y se las va a tomar el bebé. ¿Sí? Lo mismo pasaba a veces con la leche de vaca. Hoy en día no se siente tanto porque nos están metiendo es lactosuero como leche. Sí, pero bueno. leche. Pero cuando usted tomaba leche de verdad, a veces, bueno, en mi época que yo puta, por eso nosotros somos de plomo, yo Se creo. hablando de la cultura para Ah, también, Sí. lo que llamaba uno cuando postrera, sea para la ¿cierto? finca, de la familia. Sí. Che, tenga todo. Pero lo otro era que cuando usted a veces consumía leche en la ciudad, usted tomaba la leche y sabía como a fármaco. Y uno sabía que obviamente no habían retirado la leche y probablemente esa vaca estaba en un tratamiento antibiótico. O esas vacas. Pero bueno, esas cosas pasan. Acá seguimos. Aquí seguimos, sí. Con razón mis bichitos son resistentes a la penicilina. Los míos. Yo no puedo usar penicilina. Los míos hacen gárgaras y escupen la penicilina. Es que aplican antibióticos. Ni modo. ¿Qué le sirve? No, lo que pasa es que me hicieron un tratamiento por una laringofaringitis que tuve cuando tenía como 12 años. Y yo creo que fue una exageración el tratamiento que me hicieron. Y estuvo mal hecho para mí. Que es lo que yo recuerdo. No sé si de pronto me equivoco, pero es lo que yo más o menos recuerdo. Bien. Por ejemplo, hablando de antibióticos, las tetraciclinas se depositan en huesos y dientes. Usted no le puede dar tetraciclinas a los niños porque están en crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Pues dejan de crecer y los dientes se les ponen muy bonitos, lindos, negros, oscurísimos por la molécula de la tetraciclina y se les cae en un toque. Pues usted los deja moquitos de por vida sin nada que hacer. Pues, ojo, hay cosas que no se deben hacer dependiendo de la persona. Obviamente también para la distribución es importante tener en cuenta las barreras naturales del cuerpo. La barrera que nos interesa pues es la barrera hematocular, ¿cierto? Sin embargo, como ya les había mencionado, hay fármacos, sobre todo del sistema nervioso simpático y parasimpático, que son usados a nivel ocular, pero que pueden ser o alcanzan a ser absorbidos a nivel sistémico y pueden alterar funciones como las funciones cardíacas y respiratorias. Por eso es tan importante entender también al paciente, si el paciente es asmático o no, si el paciente es alérgico a algo o no, o si el paciente tiene algún tipo de inconveniente de bloqueo auriculoventricular. O sea, todos esos anamnésicos, cuando usted hace una historia clínica, eso se llaman anamnésicos, o sea, los antecedentes que trae el paciente, sería lo ideal conocerlos, ¿sí? Por esa razón a muchos de ustedes les cuesta formular, porque obviamente no es fácil teniendo en cuenta, o si usted se pone a pensar en todas esas cosas que vienen hacia atrás. Eso no significa que usted no lo pueda hacer, usted lo puede hacer restrictivamente, solo con algunos medicamentos, pero no siempre hay riesgos, siempre. Cuando uno administra un medicamento, uno lo que debe tener en cuenta es la relación costo-beneficio, ¿cierto? Todos los medicamentos tienen un costo. La razón, porque puede haber una sobrecarga hepática para metabolizarlos, porque el medicamento de pronto puede causar algunos efectos adversos, ¿cierto? Cura, pero genera algunos efectos adversos. Lo ideal es que el beneficio sea mucho mayor. Si es lo contrario, no lo use. Así de simple. Así de simple. Lo ocurre con todos los medicamentos, desde una aspirina que le puede producir petequias y hemorragias internas, si usted está anticoagulado, por ejemplo, porque la aspirina impide la agregación plaquetaria. O por ejemplo, cuando usted tiene, a veces la gente sufre, por ejemplo, de lo que llamamos quiebrahuesos y no se dan cuenta, entonces tienen dolor de cabeza y toman o aspirina o toman ibuprofeno y comienzan a aparecer entonces hematomas. ¿A qué se debe? No, es que no tenía una quiebrahuesos, tenía la dengue hemorrágico, y empeoró la situación con el fármaco creyendo que le iba a quitar el dolor de cabeza. Puede que le haya quitado el dolor de cabeza, pero le dieron algunos hematomas. ¿Eso es peligroso? Claro, es peligroso. Piensa en un hematoma a nivel cerebral, ¿cierto? En el mejor de los casos usted, ¿cierto? En el peor de los casos, pues se muere un poquito. No te cuadra. No, es en serio, esas cosas pueden pasar. Por eso es tan peligroso cuando la gente se automedica teniendo algún tipo de inicio, por ejemplo, de gripa, porque puede que sea realmente un dengue. Eso es lo peligroso. ¿Cómo? Son unas cosas. No, Me duele la garganta.
Ah, no, la gente lo que hace es que se inyectan. No, entonces, O van y no se sé, toman no. una citromicina No. y resulta que la Sí. cuestión era viral, no bacteriana. No, tomo la próxima crónica, garganta inflamada. Pero mira que se me alivió. No, no, morí, mami. ¿Pusieron a gritar o qué? Velas. Secuelas de los conciertos. Ah, por eso pusieron a gritar. Y como dicen las mamás, se cereran. Ahí sí ni modo. Bien, una vez ya vimos entonces la absorción, ya vimos cómo se distribuía. Lo que vamos a mirar entonces es el metabolismo. ¿Dónde sucede el metabolismo? A nivel hepático, en el hígado, exclusivamente en el hígado. ¿Sí? Ahora, la idea es que pase por el hígado para poder ser eliminado. O a veces hay profármacos, oiga el término, profármacos, que deben pasar por el hígado para activarse e ir a generar su mecanismo de acción, ir a generar su efecto terapéutico. También sucede eso, por si no sabían. O sea que hay fármacos que le venden a uno que están inactivos y que deben pasar primero por el hígado para activarse. Normalmente en el hígado el metabolismo sucede en dos fases, tiene unos nombres súper difíciles, fase 1 y fase 2. Sencillito. ¿Sí? Normalmente la fase 1 es una fase muy química, es de química orgánica, hay modificaciones de tipo químico que ya las vamos a ver, se van a poner contentísimos cuando hagamos las modificaciones químicas, seguramente. Y la fase 2 normalmente se llama conjugación. Conjugación significa que el hígado lo que hace es que le une otra molécula, la conjuga, la une para poder eliminar el fármaco, ¿cierto? Ustedes pueden ver que hay fármacos que puede que no hagan nada en fase 1, sino que directamente pasen a la fase 2 y luego sean eliminados. Hay fármacos que deben pasar por fase 1, luego pasan por fase 2 y luego son eliminados. Algunos de ellos sería obviamente fármacos inactivos o profármacos que deben activarse y luego pasan por fase 2 para ser eliminados. O fármacos activos que son inactivados, pasan por fase 2 y son eliminados. Hay fármacos que pasan sin pena ni gloria y son eliminados directamente, sobre todo los intravenosos. Y eso es todo. En cuanto a los fármacos, esas serían pues como las opciones que se pueden dar para poder ser metabolizados a nivel hepático. Entonces vamos a mirar las reacciones de fase 1. ¿De qué dependen las reacciones de fase 1? De los citocromos P450 de los hepatocitos. Ahí, ustedes que ya son unos sabios en bioquímica, ustedes saben que las enzimas que trabajan a nivel hepático favorecen este proceso. Aquí hablamos del P450, pero hay dos enzimas, la oxidorreductasa y la oxidasa terminal, ¿cierto? Cuando usted mira oxidorreductasa es porque puede regalar o quitar hidrógenos, acuérdense de eso, oxidación, reducción, o puede poner oxígenos para oxidar completamente. Y la oxidasa terminal hace más o menos lo mismo. Entonces, esas dos enzimas vienen en cascada, como cuando veíamos nosotros la glucólisis, que el paso 1 llevaba al paso 2, luego a la enzima 3, ¿cierto? Vienen en cascada. Ustedes ven que están, digamos, no conjugadas, sino asociadas en el hepatocito para trabajar como en cascada. Pero es una cascada muy corta porque son solamente dos enzimas. Sin embargo, la última enzima, vea esta, la citocromo P450 u oxidasa terminal, ¿cierto? Esta, que se conoce con las siglas CYP, ¿cierto? El gen se conoce como CYP. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque al principio, cuando veamos las definiciones, hablábamos de una vaina que se llamaba, o que se llama, la farmacogenética, no sé si se acuerdan, que hoy en día ya lo están trabajando como, o que ha evolucionado como farmacogenómica. ¿Qué sucede? Lo que nos hemos dado cuenta es que esa oxidasa terminal tiene muchas isoformas. Voy a explicar qué es una isoforma porque ustedes seguro no saben qué es eso. Una isoforma es una variante de la proteína original, ¿sí? ¿A qué se deben las isoformas? A las mutaciones. Recuerde que todos somos X-Men, ¿cierto? Todos tenemos mutaciones.
Sí, lo que pasa es que obviamente el Hollywood nos la vende como, ah, qué chimba, superhéroes, mentiras. En la vida real, super enfermos. Así de simple, ¿cierto? Pero en este caso, digamos que no es exactamente super enfermo, sino que eso altera la posibilidad de que usted metabolice rápido, normal o lento un fármaco. Dependes de eso. Entonces, hay muchas variantes o isoformas del gen CYP. Mire todas las variantes que puede haber. Si usted se fija en el aula virtual, hay una tabla con todas estas variantes y explicando qué sucede en cada caso, cada persona. Hay personas que no pueden, por ejemplo, utilizar 2 fármacos al mismo tiempo porque la isoforma los hace tóxicos y se puede morir un poquitico. ¿Sí? Es muy charro porque hoy en día, pues, nuestro sistema de salud siempre ha estado mal, ahora está peor, pero siempre ha estado mal. Eso sí lo tenemos muy claro, pues, o los que tenemos memoria lo tenemos muy claro. Los que no dicen que solamente es ahora que está mal, pero siempre ha estado mal. Le pongo un ejemplo, me pasó, a mí me iban a operar. ¿Qué necesitaba? Una entrevista con el anestesiólogo. ¿Cómo fue la entrevista? Me llamaron. ¿Fulano de tal? Sí. ¿Lo van a operar? Sí. ¿Sale rico algo? No. Ah, bueno, chao. Marica, esa fue la entrevista con el anestesiólogo. Bueno, con la secretaria del anestesiólogo. Sí. ¿Ya? Estuve muy de buenas. Yo no me paré en la cirugía mientras me estaban operando. Pero hay gente que se despierta en plena cirugía. ¿Saben por qué? ¿O no? Porque es un metabolizador ultra rápido y eso hace que obviamente la dosis que utilicen de anestésico no es la misma a una persona normal. Deben aumentar un poquito más la dosis para que esa persona pueda mantener el estado de inconsciencia durante toda la intervención quirúrgica. ¿Sí? Van haciendo exámenes para que no hacemos exámenes. ¿Cierto? Vea, pura farmacogenética. ¿Cierto? O mande a secuenciar el ADN. Hoy en día está muy barato, pero eso no lo van a pagar. No, pues ahí Eso no lo van a pagar. ahora están eliminando los triglicéridos. A duras penas uno, venga, es que siento mareos, mándeme un perfil lipídico. No, usted está bien, y ya. Los manuelos. A ver. A menos de que sea, usted da con un buen médico, bacanísimo, porque le envían pues todo lo que necesita. ¿Cierto? Normalmente yo cuando voy al médico, eso va a quedar grabado, pero espero que no sea utilizado en mi contra, pues yo monto la parafernalia que yo soy médico veterinario, entonces como uno sabe cositas, Claro. uno no se deja huevonear. Entonces yo les digo, venga, marica, colabore, ¿cómo así? Las citas médicas, voy con el uniforme y aún así no mandan ahí, quedan todo. Sí, claro, ahí se dan cuenta que usted es personal de salud, que no, pues que sabe cositas, entonces obviamente lo atienden un poquitico mejor que a la población promedio. Eso sí es más cierto que un berraco también. Desafortunadamente es así. Últimamente no me ha tocado hacer eso porque he dado con buenos médicos, pero hubo un tiempo en que sí me tocaba. Pero bueno. Se enojaban, pero pues esta es mi cara de preocupación por el enojo del médico. Bien, ahora esto hace que evidentemente el metabolismo cambie, sea totalmente distinto, y la idea de la farmacogenómica es no solamente secuenciar y detectar las isoformas de CYP, sino de todo el genoma humano. Y eso hace que se pueda individualizar el tratamiento. La idea es llegar a eso, a individualizar el tratamiento. Ahora, ¿eso se puede hacer? ¿Esa tecnología va a llegar a Colombia? No, yo no creo. Sinceramente no creo. Por lo menos no por ahora. No por ahora. Ustedes saben que muchos de esos avances llegan con mucho tiempo de retraso. Y esto se viene trabajando, yo no estoy hablando de farmacogenómica, que esto lo están haciendo, no, hace 2 años. Esto ya lo están haciendo hace más de 10 años. Pero pues, recuerden que Colombia está en la trastienda del mundo, ¿sí o no? Eso. Pues para que no quede grabado, que pensar, que miedo. Bien. Miremos las reacciones de fase 1, que es lo que tanto les gusta. Entonces vamos a ponerlas aquí. Y a esta hora, una maravilla, ¿sí o no? Lo que más les gusta, lo que creyeron que iban a dejar atrás, la bioquímica. Reacciones Si no en la tarde no aprende, madrugando menos. de fase 1. No, y por la noche ya está agotado, tampoco aprende. Eso también lo tengo clarísimo. Mire pues, vamos a hablar de las oxidaciones. Inicialmente de las hidroxilaciones. Vean lo difícil que es. De esta misma manera les expliqué yo bioquímica, pero no se acuerdan de nada.
Hidroxilaciones aromáticas. Aromática no significa que huelan bien o mal, no, aromática significa que la estructura de la molécula o del fármaco es una estructura cíclica, cerrada. Y si estamos hablando de una hidroxilación, significa que le están añadiendo un grupo OH a esa estructura cíclica. Miren, compare esto con esto. ¿Qué nota diferente entre esta molécula y esta de la derecha? El OH. Eso se llama hidroxilación aromática. Oh, qué dificultad tan horrible de entender la química, ¿cierto? Súper horrible entender la química. Puede suceder que pierda el hidrógeno y se transforme en esto, ¿sí? Pero es una hidroxilación inicial, o sea que se pone un grupo OH, ¿cierto? O puede que se pegue el oxígeno y luego el oxígeno atrape el hidrógeno. También puede ser. Bien, entonces, fase 1, hidroxilación aromática. Segundo tipo de reacción es otra hidroxilación. Se llama hidroxilación alifática. Cuando uno habla en química de cadenas alifáticas, son cadenas lineales de carbono. CH2, 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 CH3. Esas cadenas, eso es alifático. Si usted habla de hidroxilación alifática, vea, compáreme esta cadenita corta con esta, o compáreme esta cadenita corta con esta. ¿Qué nota diferente? El hidrógeno y El OH. ¿Y el OH qué es? Pues es el hidroxilo. O sea que es, en este caso es hidroxilar una estructura cíclica, por si no sabía pues cómo ponerlo en palabras. Y aquí es poner un grupo OH a una estructura lineal, para que se acuerde más fácil. Muy difícil, ¿no? Es sencillo, lo que pasa es que se complica en la vida. La complica. Hágase la más amable. Y si hablamos de epoxidación, miren abajo, ¿qué sería una epoxidación? ¿Qué notan de diferente entre esta molécula que está acá y esta que está acá? Ganó oxígeno. Ya. Ganó oxígeno. Normalmente en las epoxidaciones no se pone un grupo OH, sino que se pone un oxígeno. En este caso, pues se está aprovechando que la molécula tiene un doble enlace y gracias a ese doble enlace puede meter el oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno se puede estabilizar allí. Esa sería la epoxidación. Ya. No hay de otra pues. Hay más, ¿sí? Desalquilación oxidativa. Cuarta. Se está acabando. Desalquilación oxidativa. Y con estos marcadores buenos o dientes. Yo creo que es porque sus tableros son todos grasosos. No, sus tableros son súper absorbentes. Porque yo utilizo estos mismos marcadores en tableritos normales de los de antes. Funcionan bien. A todos les molesta, todos les vale los marcadores. Bien, ¿qué significa desalquilación? Si usted compara, lo que pasa es que si yo amplío esto, si usted compara esto con esto que acaba de notar ahí, ¿y qué más pasó? El hidrógeno. Pues, La cantidad. parecen viejitos rezando en la iglesia. No dicen nada. ¿Qué pasó? Compare esto con esto, compare esto con esto. Mire bien antes de hablar. Simplemente observe. No necesita ser un mago de la química o una maga de la química, porque después me dicen, ay, tan patriarcal. Se quedó con los hidrógenos, se quedó con los oxígenos, el oxígeno ¿Cómo? Partió la molécula. ¿Cómo la partieron? Le añadió un oxígeno Sí. y ¿Y eso qué consecuencia trajo? Si usted balancea los hidrógenos, son los mismos.
Hay 4 a un lado, 4 al otro. ¿Pero qué pasó? Que uno le mandó, el de acá al final tenía 3 y le dio 1 al primero. ¿Pero qué más pasó? Eso es lo de menos. Pero sí, ¿no? Recuerde que el hidrógeno es la casquisuelta de la tabla periódica. O sea que usted lo puede manipular por donde quiera. ¿Pero qué fue lo que sucedió? No se la han pillado. Si ustedes notan, en la molécula de la izquierda, todas tienen un carbono final. En la molécula de la derecha, el carbono permanece unido a la molécula. No, ¿cierto que no? ¿Con quién se fue? Con el oxígeno. El oxígeno es muy poderoso. Entonces, ¿qué es la desalquilación? Desalquilar, siempre que usted escuche esta palabra, significa quitar un carbono. ¿Quién lo quita? Pues no le digo lo quita, sino lo, espacio, quita. El oxígeno. El átomo encargado de quitar el carbono, para que me entienda mejor entonces, es el oxígeno. Mire lo fácil. Usted necesitaba ser un sabio en química orgánica, ¿no, marica? Observe, es que, como lo que pasa es que a ustedes les da un miedo el hijo de puta, o sea, comienza el estrés cuando ven estas huevonadas. Y creen que es súper difícil entenderlo. Y mire lo fácil que se lo estoy explicando acá. Los nombres son malucos, sí, pero yo se lo explico de tal manera que usted diga, ay, vete esa huevonada. Y eso era lo que me causaba dificultad en segundo en bioquímica. Esas huevonadas eran lo que me causaba dificultad en segundo en bioquímica. Qué pesado. Pero bueno, la vida es así, no la he inventado yo. N-oxidación. Quinta reacción. N-oxidación. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Me interesa que usted observe. Hay 3 variantes, obviamente, de la N-oxidación. Pero me interesa que usted compare esto que está acá con lo que ve al otro lado. Esto que está acá con lo que ve al otro lado. Y esto que está acá con lo que ve. Recuerde que la flecha me está indicando la direccionalidad de la reacción. Si es una flecha unidireccional, usted sabe que la reacción es irreversible. Si la flecha es para lado y lado, usted sabe que la reacción es reversible. Eso lo vimos. ¿Sí? Listo. ¿Qué está sucediendo ahí en todos los casos? Si es N-oxidación, ¿usted cómo lo explicaría de manera muy simple? Así como se los he explicado acá. Qué explicación tan dificultosa. ¿A quién le añaden el oxígeno? ¿Y la N qué es? Nitrógeno. Pues no es que se llama N-oxidación. ¿Quién se está oxidando? El nitrógeno. Pero obviamente como es un grupo funcional, ¿cierto? Esto lo llamamos una amina. Ya no más, simplemente eso. Entonces, ¿qué es la N-oxidación? Qué difícil, es agregar un oxígeno al nitrógeno de un grupo funcional amina. Ya. Sencillo. Miren que le estoy dando explicaciones muy básicas para que usted no se pierda en el proceso. Vamos a mirar eso directamente en algunos fármacos. Entonces, mire la clorpromacina. Esta es la estructura. Listo. ¿Qué está entrando a la clorpromacina allí? Oxígeno. Como está entrando a un azufre, se llama sulfoxidación. Qué difícil. Aquí, esto es un benzopireno. ¿Qué está entrando? ¿Cómo se llama eso? Epoxidación, lo vimos acá. Listo. Este es el pentobarbital, que es utilizado como anestésico. ¿Qué está entrando? 1H. ¿A qué parte de la estructura? A la cadena lineal, o sea que eso es una hidroxilación alifática. Ahora mire el propanolol. ¿Qué está entrando? ¿A dónde? A la estructura cíclica. Entonces, ¿qué es? Oh, qué difícil. Es fácil.
simplemente párele bolas, no se deje. Párese, hombre, es que se está acabando el... Bien, ya vimos la N-oxidación, está la sulfoxidación que la acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces, en lugar de N, simplemente usted hace aquí sexto, S-oxidación. Entonces, ¿cómo la diría? Sería agregar un oxígeno a un azufre, o a un grupo sulfato, o a un grupo sulfuro, como quiera llamarlo. Esto es súper difícil. Bien. Siguiente, deaminación, 7. Siempre escojo el marcador. Vaya de echando. Deaminación. Listo, observe por favor la reacción acá. Mire que esta reacción tiene 3 pasos. Primer paso, flecha. Segundo paso, flecha. Tercer paso. Observe las moléculas en cada paso y compare el resultado final con el primero. ¿Qué detectó ahí? Compare el primer reactivo con el producto final. ¿Qué notan ahí? ¿Qué? Se separó el nitrógeno. ¿Por culpa de quién? Listo, del oxígeno. Entonces la deaminación es la pérdida de un grupo amino gracias al oxígeno. Ya se la pillaron. Y la última, mire el nombre y mire la reacción. Correcto, la desulfuración entonces, que sería nuestra última reacción de fase 1, desulfuración. ¿Es la pérdida de qué? De un azufre, de un grupo sulfuro, por culpa del oxígeno. Los sirven culpable de todo. Sí, se los dije desde bioquímica. Miremos ejemplos. La acetilcolina. Mire, aquí estas son reacciones no sintéticas, o sea, cuando dice no sintéticas es porque está cortando la molécula, está cortando un enlace. Entonces, mire, la acetilcolina es fragmentada acá y se convierte, este pedacito se convierte en ácido acético y este pedazo se convierte en colina. El ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, se corta justo en este enlace y se me forma ácido acético también, y esta región de acá se convierte en ácido salicílico. La procaína, que es un anestésico local, se corta por este lado y esta estructura del lado izquierdo me forma ácido paraaminobenzoico y la estructura del lado derecho me forma dietilaminoetanol. Esa es la manera también como se puede, además de las reacciones de fase 1, que son hidroxidaciones, oxidaciones, deaminaciones, desulfuraciones, también tenemos entonces en cuenta las reacciones no sintéticas, o sea, donde se corta el medicamento para poder obviamente que las dos estructuras que quedan allí sean metabolizadas. Bien, se me averiguan las reacciones de fase 2. Entonces, vemos las reacciones de fase 2 en la próxima clase y arrancamos con AINES. Esta ya es la última parte de las generalidades y arrancamos con AINES. AINES y corticoides, yo creo que nos alcance, sí, tiempo nos alcance. Y dado el caso, pues lo que alcancemos a ver la próxima clase, ya eso es lo que entra para el primer parcial. Ya quedamos listos. Prácticamente.